Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo programa de NBA Basket Lover presentado por Endesa, episodio número 86. No sé si tenemos datos. Dani, por favor, datos del 86. Tú sabes el dato que quieres del 86 y el que necesitas. Te he dado una asistencia, remata de chilena. Exacto. Vamos. Me has dado una asistencia como las que daba en el 86 Larry Bird y todos, porque los Celtics jugaban muy bien y ganaron el anillo. Y además, ese número lo ha llevado muy poca gente, pero lo llevó Semi Erden, el jugador turco de los Celtics, Ojo, que llevaba también el 86. Y no solo ganaron los Celtics esa final contra los Rockets 4-2, sino que en el 86 el MVP de las finales fue Larry Bird. Hombre, y también el MVP de la temporada Larry Bird. Por lo tanto, un año muy verde. Vamos, ya está. No sé si concurso de triples ahora me falla la memoria. No lo sé, no lo sé. Ganado por ahí 3, pero sí. Es un año maravilloso. Sin ninguna duda. Y por eso hoy vamos a hacer un especial de los Celtics. No. Estaría bien. Ojalá, si quieres, yo por mí. Hoy en lugar de hablar de décadas, vamos a hablar de años. Hoy vamos a hablar del 1986 todo el rato, ¿os imagináis? Perfecto. No, vamos a hablar de décadas. Hemos hecho un repaso desde los años 80 hasta los 2010. La década de los 2010, que la llamaríamos así, que es la que abandonamos justo, hace poquísimo, aunque parece que hace un siglo, pero bueno, hace poquísimo la abandonamos. Yo me obsesiono en un titular. Entonces, ¿cuál sería vuestro titular para esta década? ¿Triples? Podría ser, sin ninguna duda. Es que desde que yo he nacido hasta hoy, ¿sí? Es la década en que más he visto cambiar el baloncesto. Porque ¿vale? Tú puedes decir que los 80 eran más atractivos, es verdad, los 90 más defensivos, bueno, pequeños matices aquí y allí, pero yo, en lo que he visto, además creo que es justo en la mitad de esta década, en 2015-2016, ¿sí? Cuando aparecen los Warriors, lo que yo he visto en esta época de cambiar el baloncesto, de forma de jugar, de distancia de respecto al aro, yo eso no lo había visto nunca antes. Yo sin ninguna duda también pondría como titular esa revolución de los triples que se lanzan más que nunca, especialmente la gran parte de culpa la tienen los Warriors, y luego también un titular importante de esta década, no sé si estaréis de acuerdo, es también en la creación de esos super equipos, ¿no? Que tal vez empieza con esa decisión de LeBron James de abandonar Cleveland para marcharse a Miami, luego los Warriors, que sí con Kevin Durant. Creo que LeBron rompió un poco con ese molde, ¿no? Y ahora, pues, oye, si te vas a otro equipo para formar un super equipo, pues mira, es lo que hay, ¿no? Vas a buscar el anillo, sí. y ya está. Sí, y no fue tanto un cambio cultural, sino también un cambio de... El jugador tiene el poder, vamos a decir eso. El jugador ahora es quien tiene el poder, ¿no? Podemos decir. Ese sería mi titular. Es decir, los jugadores tienen el poder también por cambios de normativa, etcétera. Es decir, realmente ha cambiado. El jugador gana más dinero, muchísimo más dinero. Porque, bueno, la liga también genera más dinero. Y los jugadores, incluso en la comunicación o incluso a la hora de explicar la NBA o incluso a la hora de consumir la NBA por parte de la gente, los jugadores están más en el centro que los equipos. Bueno, lo cual... Es que la década... Perdón. No, sí. No, que es un cambio esencial, yo creo, a pesar de que tenemos grandes equipos durante esta década, ¿no? Sí, porque la década empieza o acaba la anterior, como lo quieras decir, más o menos, con The Decision, o sea, la decisión de LeBron de irse a Miami. Y eso lo cambia todo, no solo por el hecho de que se vaya a Miami y monte un super equipo, sino por el show mediático que fue, por la atención, por lo que tú dices, ¿no? Por la presentación de not 5, not 6, de prometer muchos anillos. Y es verdad que los Celtics habían hecho un Big 3, pero ya era gente muy al final de su carrera. O los Lakers en cambio, también. Lo que hace LeBron, exacto. Y ese verano creo que además no es solo LeBron, creo que Boozer es menor, pero Boozer se va a los Bulls, obviamente Chris Bosh se va a Miami, y pasan muchas cosas de ese verano que demuestra que los jugadores efectivamente tienen la paella por el mango. Sin ninguna duda, sí. Y bueno, una cosilla que me ha pasado también, que fue en el 2010, que es un gran momento de la década y que mucha gente lamentablemente lo tiene olvidado. Si os digo Minnesota Timberwolves contra New York Knicks y Kevin Love, ¿os pasa algo por la cabeza? ¿Sí o no? ¿Os pasa algo por la cabeza o no? Yeah. Hay un partido en que Kevin Love coge 80.000 millones de rebotes. Es el partido de Kevin Love de 31 puntos y 31 rebotes. Un hecho histórico que firmó en el 2010. Eso fue magnífico. Yo volviendo un poco a lo que decíamos, creo que tiene que ver, al final todos son congruencias, ¿no? O sea, confluencias, perdón, cosas que van cambiando para que llegues a un sitio, ¿no? Y en este caso, una de las cosas que ha cambiado cuando hablaba de la comunicación es Internet. O sea, realmente, obviamente, Internet ya estaba en el año 2000, pero la forma de seguir la NBA, ya no hablamos solo de highlights, sino que el espectador decide qué consume de los partidos, ¿no? Ya no tienes que ver una retransmisión y ya está, sino que tú decides qué ves, decides a quién sigues. Los jugadores son sus propios
jefes de comunicación. Medios de comunicación. Exacto, sí. Y a través de sus redes sociales comunican, ¿no? Entonces todo eso ha potenciado Anthony Davis, Kevin Durant, esos jugadores que han dicho, yo quiero ir, ¿no? Kyrie Irving, yo quiero ir aquí, yo quiero ir ahí, yo quiero hacer esto. Los Clippers de Kawhi y de Paul George, ¿no? Yo quiero hacer esto, lo cual no lo valoro, no me parece ni bien ni mal. Yo creo que está bien, los jugadores son la esencia. Sin los jugadores no habría baloncesto, sin las franquicias pues podrían seguir jugando a baloncesto, ¿no? Por lo tanto, creo que es importante. Pero sí que lo resumiría así. Y me gusta cuando has dicho, Dani, tantos cambios, porque en esta década surgió para mí el equipo que mejor jugó a baloncesto de los que yo he visto en mi vida. Ojo, ¿eh? A ver si coincidimos. ¿Cuál es? Me imagino cuál es. Que son los Spurs que ganaron a los Miami Heat en la final. Que eso fue. Correcto. O sea, eso fue. Es la paliza. No es una paliza, pero tú ves esa final y dices. 4-1. No. Sí, pero que ha habido finales de 4-0. Pero dices, es que ya no es que sea. Es que no es que son mejores. Porque no son mejores, uno por uno. Individualmente no. Pero juegan tan mejor que veías a los Miami Heat diciendo, bueno, pues hemos venido a pasar el rato un poquito y a ver esto. Y eso surgió en esta década. Porque había tantos cambios, ¿no? Y ahora que sacas Miami Heat y San Antonio Spurs de finales, las finales anteriores a esta también nos dejaron uno de los grandes momentos de la década, ese triple de Ray Allen en ese sexto partido para forzar el séptimo, que sin ninguna duda creo que en el ranking de mejores momentos tiene que estar ahí en lo más alto. Por supuesto, está bien que hablemos de Ray Allen y que hablemos de otros jugadores, de lo que has citado a Kevin Love, hemos hablado un poco por encima de Kevin Durant y tal, pero creo que la década, es justo decirlo, y lo digo yo, fíjate que lo digo yo, pero la marcan dos jugadores, que son LeBron James la primera mitad y todo, porque este año estaba siendo uno de los mejores jugadores de la liga, pero sobre todo la primera mitad de la década, y Stephen Curry en la segunda. Y Dani, te olvidas de un jugador que durante un periodo de tiempo, un periodo cortito, era el número uno, Linsanity, Jeremy Lin, que durante esta década también tuvo ahí una racha que era más protagonista que Carmelo Anthony y que todo el mundo, No me digas que lo vas a meter en tu quinteto. No, hombre, no. Pero bueno, también está Harden, lógicamente es otro jugador que cambia un poco la forma de jugar o que contribuye a esa forma de jugar, y es una forma de jugar que a veces yo critico o me vuelvo nostálgico de que me gustaba más lo anterior, pero hay que decir que desde el punto de vista de no creo que sea solo culpa de los jugadores o de Curry, que es muy bueno tirando de fuera. Yo creo que es sobre todo de los entrenadores, porque yo les entiendo también. Ellos analizan y ven, bueno, ¿cuáles son los tiros que nos dan más rédito? Sí, claro. Los triples, porque valen uno más, y las bandejas, porque de los de dos es el más fácil, el de más porcentaje. Y que el baloncesto ahora sea principalmente eso. Te puede gustar o no gustar, pero entiendo que es práctico, como mínimo. Por lo tanto, otro titular de esta década sería el adiós de los interiores. Una cosa que me duele y espero que en esta década puedan volver, ¿no? Que venga el otro Shaquille O'Neal. De hecho, vamos a al final, cuando demos los quintetos, uno de los problemas, entre comillas, de esta década es que no te salen pivots en ese top, ¿no? Te salen un montón de aleros, ¿no? Y eso evidencia un poco esta situación. También, cuando hablemos de las camisetas en la pastilla de Endesa Basket Lover, veremos también, para mí, desde mi punto de vista, ese cambio también, esa evolución, ¿no? Ya no hay una camiseta durante 8 años, sino que hay 27 camisetas cada año, de lo cual me alegro, porque al final siempre hay diseños chulos, ¿no? La City Edition, Sí, ¿no? Luego hablaremos de eso. Jugadores olvidados, no olvidados, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando nos ha pasado, ¿no? Cuando estábamos preparando el programa, Carmelo Anthony. Anda, Carmelo Anthony, 62 puntos metió en el Madison. Justo en 2014. Sí, contra los Bobcats, efectivamente. Es que es muy difícil acordarse de jugadores que no han sido ganadores, claro, ¿no? Que nos ha pasado en otras décadas. Lo que pasa es que aquí, a lo mejor, como hemos dicho, que a nivel de anillos se lo reparten entre muy pocos, porque casi es LeBron y Curry, lógicamente, es resumirlo mucho, pero puede ser que te dé para pensar en otros jugadores, ¿no? Pero claro, en los 80, en los 90, había muchos grandes equipos y grandes baloncestistas que no salían en las listas porque había muchos campeones. Y después la subida y caída de Derrick Rose, ¿no? Es decir, Derrick Rose, lo hablábamos justo el pasado programa, rookie del año, etcétera, es MVP justo en el cambio de década, parece que puede dominar. Y después, evidentemente, las lesiones y cómo evoluciona su carrera, pues acaban no acaban con su carrera, pero obviamente lo quitan del spotlight, ¿no? De los focos. Y en esta década, Derrick Rose con Minnesota Timberwolves, que nos regaló ese partidazo contra Utah Jazz, firmando su máximo de carrera, que eran 50 puntos, luego llorando, haciendo la entrevista. Eso sin duda que también fue un momento que nos puso la piel de gallina a todos los fans,
los fans de Minnesota te están agradecidos, porque has recordado a Kevin Love y a Kevin Love. Sí, hoy estoy mucho de Minnesota. Bueno, ya que hablamos de Minnesota, podemos hablar de Ricky Rubio, aunque ha sido una década en que ha ido cambiando de equipo, pero es también para nosotros la década de Ricky Rubio, la década de Marc Gasol. Primero europeo en ganar el premio de mejor defensor, Sí. Primero europeo en ganarlo. Es una década donde los europeos y en general los extranjeros se establecen mucho. Ya decíamos eso en los 2000, que aparecen Nowitzki, Stojakovic, etcétera, pero el hecho de que ya haya en casi cada equipo campeón te encuentras varios jugadores extranjeros y eso yo creo que es de aplaudir. Bueno, y no nos podemos olvidar el salto entre los hermanos Gasol en el All-Star, siendo titulares. La primera pareja de hermanos titular, ¿no? Creo que fue, diría que sí. Sí. Eso fue maravilloso. Y Pau, ahora no sé si discutiremos si nos pondremos de acuerdo o no, pero empezó la década o acabó la anterior ganando un anillo, ¿no? Eso ya depende de la actitud del 2010, ¿no? Según nos convenga. Hoy toca decir que la ganó aquí. No, yo voy a decir algo que a ver, lo voy a explicar bien, para que nadie se lo tome a mal. Pero la naturalización final, ese proceso de internacionalización de los jugadores europeos, lo hemos dicho desde los 90, en cada década hemos dicho cómo iba evolucionando ese proceso, ¿no? Pues al final, ahora, en la década de los 2010, vemos como jugadores, no quiero decir mediocres, pero jugadores normales de Europa van a la NBA y juegan minutos. Es decir, ya realmente la igualdad se consigue cuando no tienes que ser el mejor para poder llegar al siguiente estadio, ¿no? Es decir, hay jugadores de Europa que han pasado por la NBA, mejores, peores, que han tenido mejores pasos, peores pasos, pero eso ya quiere decir que ya no hay tanto prejuicio contra el jugador europeo. Porque un jugador, me explico, ya no tiene que ser un alero de 2'15 que tire triples. Sí. Bueno, pues es un jugador normal. O sea, que Pablo Prigioni, retirado casi ya de la Liga Endesa, llegue a la NBA y juegue, me parece que era un rookie con 30 y no sé cuántos años, ¿no? Claro. Pablo Prigioni no era europeo, que siempre lo decimos, que para mí los argentinos que han jugado en España son europeos, pero hay que matizarlo, porque si no luego la gente se enfada. O el caso de Joe Ingles, que tampoco es europeo, pero es un jugador que veías aquí y decías, bueno, es bueno, pero no es. Pero bueno, es que en la NBA casi lo ha hecho mejor. Lo ha hecho mejor. Lo ha hecho mejor, es el claro ejemplo. Totalmente de acuerdo, que tiene una mecánica muy rara, pero oye, súper efectiva. Yo creo que aquí la forma de jugar le beneficia también, porque y el equipo. Es triples abiertos, no tienes un defensor tan encima como en otras épocas, pero bueno, eso no le tiene que quitar mérito a un jugador que se ha labrado una carrera en NBA, bajo mi punto de vista, contra todo pronóstico, lo mínimo contra el mío. Y cambiando radicalmente de tema, pero me ha sacado Joe Ingles y pienso en Utah Jazz. En esta década, el último partido de Kobe Bryant, 60 puntos contra Utah Jazz, que también fue una cosa gloriosa, espectacular y una retirada, bueno, un último punto imposible de mejorar. Sí, porque además… Una década… No, perdón, además dale. Es un partido que dices, bueno, yo qué sé, la gente le puso la alfombra roja para que metiera 60 puntos, pero ves el partido y para nada. O sea, ves el partido y dices, no. Y Shaquille O'Neal le dijo antes, va, te reto que anotes 50, a ver si te atreves. Y dijo Kobe, bueno, va, 50, pues venga, 60 para ti. Y otra cosa… Y Gordon Hayward fue acusado de no defender bien, pero ya reconoció que él lo dio todo y que él no quería que… Sí. A ver, en alguna jugada tal vez sí que podía haber apretado un poco más, pero es cierto que en el final sí que apretan. Pero Kobe es Kobe y te hacía lo que quería. O sea, no por ahí es Kobe pobrecito, sino querían ganar el partido. Luego el partido sale como sale. Y una cosa muy importante que a veces nos olvidamos. Sí. Ese mismo día… Ahí es donde iba. Ahí vas, ¿no? Ese mismo día, los Warriors ganaron el último partido y se convirtieron en el equipo con el mejor récord de la historia. Contra Memphis. Haciendo historia. O sea, y de hecho recuerdo que hubo debate sobre qué partido hay que emitir. El último de Kobe o el histórico de los Warriors, ¿no? Y no sé al final cuál eligieron, pero ambos fueron históricos al final, ¿no? El de Kobe, yo creo que eligieron el de Kobe. Y no ganaron el anillo ese año. Es algo que le diferencia de los Bulls, aunque tiene muchísimo mérito lo que hicieron. Sí. Porque como equipo… cuando has dicho que los Spurs jugaban muy bien a baloncesto, los Warriors, más allá de filias o fobias o de que me guste más o menos Curry o su aparición en finales, lo que sea, los Warriors como equipo, moviendo la bola, defendiendo y tirando, son también de lo mejor que hemos visto nunca. Y en ese año que has dicho que los Warriors perdieron, vimos la primera remontada de toda la historia de un 3-1 en unas finales, y luego Cleveland, ganando ese anillo, puso fin a una racha, una maldición de 52 años en los cuales no pudieron celebrar ningún título de ninguno de los deportes principales, ni nada, ni béisbol, nada. Es que, a ver… Es que Estados 52 Unidos… años, No, Estados Unidos tiene esta manía de que solo hay un campeón al año. Pero claro,
La maldición. Bueno, hay 32 franquicias, o sea, tampoco vas a ganar cada año. Si lo quería maquillar un poco, hacerlo más épico. No, si tienes razón, y a mí me encantan estas historias. Y justamente esta década, cambio de deporte, en el béisbol se enfrentaron los Cubs contra los Indians, creo. Sí, los Chicago Cubs contra justamente el equipo de Cleveland. Y uno llevaba 110 años sin ganar y el otro 87. Y al final llegaron a la prórroga, se fue la luz, era en plan, Dios no quiere que nadie gane, ¿sabes? O sea, estas historias a mí me encantan. Pero claro, si das un campeón al año, pues claro, pasa eso, ¿no? Este año, no sé si, cogiendo lo que decía Rock de que nos lo hacemos venir bien como nos interese, este año el campeón será de esta década que estamos analizando en este vídeo o de la siguiente, ¿no? Según nos convenga. Pero si es de esta década, si ganaran los Lakers, estamos hablando de que LeBron en esta década habría ganado anillo con 3 equipos diferentes en una misma década. Eso sería una bestialidad. Eso es una bestialidad. Y por cierto, no quiero irme, hemos hablado de equipos, super equipos que se forman. Yo querría hablar del super equipo que se desmontó, que no suele pasar, que son los Oklahoma City Thunder, ¿no? Sí, o sea, Westbrook, Harden y Durant. Exacto. Ahora lo pienso, sí. Si los juntas ahora mismo, sé que a nivel salarial no se podría realizar, tal y como está Oklahoma, pero si los juntas ahora mismo es un equipo que mínimo te gana 2 anillos. Mínimo. Bueno. Pensaba que ibas a decir mínimo te llega a las finales de conferencia, que es lo que hicieron. 2 anillos, Durant, Harden, Westbrook, hombre. Es una década también de grandes retiradas, todas lo son, lógicamente, pero hombre, juntar en el Hall of Fame lamentablemente a Kobe Bryant desaparecido, pero a Tim Duncan, a Garnett, son muchos, Nowitzki, Vince Carter, ya lo veremos cuando sea elegible, Vince Carter, claro, son muchos grandes jugadores a los que hemos visto colgar las botas, ¿no? Bueno, vamos con el quinteto, ¿qué os parece? Venga, vámonos. Dispara. Yo voy a ser polémico, ¿vale? Cuidado. Me gusta. No. Insanity. Venga, Rajon Rondo, Ray Allen, Paul Pierce. No voy a ser polémico, pero voy a poner un pivot. No sé si eso es transgresor o qué, pero. Así me gusta, Rob. Yo pondría Curry, Harden. Curry, Harden, LeBron. Sí. Ahí estamos, yo creo que de acuerdo. Bueno, ya, pero ahí tienes Durant o Kawhi. A mí, por el final de la década, yo pondría Kawhi. Y luego Anthony Davis. Yo creo que es bastante transgresor. O sea, no es el oficial, digamos, ¿eh? El mío era el mismo que el tuyo, pero con Kevin Durant en lugar de Kawhi. Pero es verdad que es injusto, ¿eh? Porque Kawhi ha sido un jugador muy, muy importante en Toronto y en San Antonio. Pero a lo mejor por la carrera o tal vez incluso más por la estética, por la anotación, por la calidad y por lo que nos ha hecho disfrutar, tal vez pondría Kevin Durant por delante. Yo pondría por exterior, como todos vosotros, Curry, Harden, LeBron, luego Kevin Durant, que tiene esa versatilidad que te hace de todo, y luego pondría Anthony Davis. He pensado en Howard, que también tuvo unos buenos años al inicio del 2010. Hombre, mirad las estadísticas. Antes de que se fuera a Houston. Nada, fuera. Jordi, el mejor Howard fue en 2009. Bueno, un año más, no pasa nada, lo alargamos un año más. Pero pondría Davis, venga, Davis. Demasiado caso le hemos hecho ya a Dwight Howard. Y se queda fuera también un jugador que ha conseguido. Recuerdo un artículo de 2014 que hablaba de récords que no se van a superar, que es un programa que hicimos aquí, ¿no? Y documentándome para ese programa llegué a ese artículo, ¿no? Ya sé por dónde vas. Y el que decía que es imposible, era en plan, bueno, todos puede ser, Will Chamberlain 100 puntos, pero el que seguro que no se va a superar es el de triples dobles, ¿no? En una temporada. Pues Westbrook lo hizo no una, sino 2 veces. Y aún así Westbrook tendrá ese estigma. Tres temporadas, ¿no? Lo hizo y creo que fueron seguidas. No, yo digo el récord de triples dobles en un partido. Perdón. Y luego además promediar el triple doble. Exacto, decía y además eso. Es un jugador que fue MVP, ¿no? Sí. Y aún así va a quedar como con el estigma, ¿no? Y otro récord que se rompió es el de más triples en un partido. Klay Thompson, 14 contra Chicago Bulls, que también creo que aumentará y seguirá aumentando. Es que Klay Thompson, evidentemente, porque Harden ha sido muy grande y tal, pero yo os reconozco que he tenido dudas de si meterlo en el quinteto. Porque cuando tú piensas en los Warriors, es que Klay Thompson, ya sé que por sí solo no es una arma tan poderosa o que absorba tanto juego como Harden, pero para un quinteto, para completar un quinteto, me parece maravilloso. Esa defensa iría bien. Sí. Bueno, a ver, el quinteto de Jordi, que tenemos que acabar. Jordi. No, lo he dicho ya. Curry, Harden, LeBron, Durant, Davis. Bueno, y animamos a la gente que aquí abajo ponga un comentario, ¿no? También con su... Oye, por cierto, que no hemos felicitado a Jordi porque estos días es San Jordi. Es verdad. Ayer fue San Jordi. Gracias. Sí. Un poco raro, ¿no? San Jordi. Tengo que decir, perdón por 2 anécdotas personales. La primera, me he despertado esta mañana y mi mujer me había comprado un libro. Digo, ¿cómo lo has comprado? Ojo. O sea, ¿dónde lo has comprado? ¿Qué has hecho?
Me ha pillado A lo contra mejor lo ha escrito ella, a lo mejor. Yo he escrito uno, pero no. ¿Cómo? Sí. Hombre, Pero no lo. Gracias. Pero no lo tengo en físico porque las circunstancias no nos lo han permitido. Está en formato digital. He venido a hablar de mi libro, voy a hablar 10 segundos. Pick and roll, el baloncesto solo es el principio. Hablo de mi trayectoria, mi carrera vinculada a la NBA, la historia de la NBA y mi trayectoria en Internet. Para quien le pueda interesar, está en formato digital y cuando esto lo superemos, estará también en formato físico. Ya está. Y seguro que hablas también un poco de Giannis y de Luka Doncic, ¿no? Que son dos nombres. En el último capítulo del futuro, porque también... sí, tuve la suerte de entrevistar a los dos y hablo de ellos. Sí. Posiblemente Perfecto. el segundo mejor libro de la historia del baloncesto, porque el primero, como todo el mundo sabe, es Celtics y Lakers, la rivalidad que lo cambió todo, escrito por un periodista, bueno, guapo, inteligente, sex symbol, ¿no? Que tenéis también en librería. Y me suena. Bueno, y parece una tontería, Dani, pero lo bueno de hablar de cosas del pasado es que no se desactualiza. Exacto, Claro, sí. el mío no habla de la cuarentena. Tuve que añadir, por desgracia, tema de Kobe Bryant, porque claro, cuando yo acabé de escribir el libro, pues seguía vivo. Y claro, es algo que va sucediendo. Entonces, entrevisté a Kareem Abdul-Jabbar después de acabar el libro y ya no lo puedo meter. Así que es lo bueno de ese libro. El tuyo no pasa de moda, eso seguro. No, pero el tuyo hay que ir a buscarlo, hay que ir a comprarlo cuando esté en físico en librerías, ya le daremos un ojo y todos a regalar libros y rosas en la medida de lo posible. Eso es. Dentro de este confinamiento y esta situación complicada que nos ha tocado. Pues venga, lo dejamos aquí. Muchas gracias a todos. Nos vemos Venga, Dani, en la pastilla de Endesa Basket Lover, porque ahí vamos a hablar de camisetas. Así que muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Hasta luego todo el mundo. Adiós. Adiós. Chao.